sacar. Carlos Sichar, especialista en innovación para gestiones públicas, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, coordina un grupo de empresas. ¿Qué empresas, Carlos? Bienvenido. Hola, bueno, primero muchas gracias por el convite, un placer estar con usted. Bueno, nosotros tenemos un grupo de empresas en Argentina que tiene que ver con justamente buscar soluciones innovadoras que se aplican a gestiones de gobierno. Hay otra empresa que tiene que ver con comunicación, y cuando dije en Argentina tiene que ver con el hecho de que la mitad de mi año vivo en Colombia. Y ahí tengo también una empresa dedicada justamente especialmente a captar diferentes tipos de soluciones innovadoras que han sido exitosas en otros lugares del mundo y que pueden ser implementadas en cualquier lugar. Bueno, yo estoy apostando en Latinoamérica, así que a ese aspecto. Vivo en Medellín, entonces hoy Medellín es una de las ciudades más innovadoras del mundo. Pasó a ser la ciudad más peligrosa, a ser justamente una de vanguardia absoluta, una ciudad totalmente monitoreada, tratando de mitigar problemas que tienen que ver con la movilidad, con la gestión del aire. Ha trabajado muy bien con el tema de la seguridad. O sea que los clientes de tus empresas son estados, son gobiernos. Exactamente, de todas en general. Hay empresas privadas también que nos contratan, especialmente en lo que fue el inicio de todo, que son relevamientos cuantitativos y cualitativos para conocer opiniones. Enseguida vamos a hablar de todo eso que es muy interesante y tiene que ver con la modernidad o el modernismo. Porque leí por ahí que vos dijiste alguna vez que Córdoba está por lo menos 10 años atrasada, ¿es así? Eso lo dije hace unos 8 años. Perdón, no, fueron 7. No, 5 años fueron. 5 años. Gobierno de Mestre. En el final del gobierno de Mestre, exactamente, porque... En la ciudad de Córdoba, ¿no? Exactamente. Veníamos, lamentablemente, en aquel entonces de... en una situación donde el avance del resto de las ciudades de Latinoamérica, como le decía recién, estaban construyendo tecnología que tiene que ver para detectar, el estado de movimiento de los vehículos, de las personas, haciendo la planificación territorial lógica de la misma, trabajando seriamente con la digitalización de servicios que estaban en la municipalidad. No está resuelto Córdoba, no es de la más inteligente actualmente, pero ha avanzado en la materia. De Argentina, sin duda, la más inteligente es Buenos Aires, y están después otras que se destacan como Bahía Blanca, Mar del Plata, algo Mendoza, pero esta crisis continua de carácter económico en nuestro país impide el acceso a tecnología e innovación que es necesaria aplicarla. De todas maneras, ¿qué nos salva un poco? El gran ecosistema innovador que ofrece la ciudad a partir de la educación pública, que no dudo que va a ser otro tema que vamos a estar tocando también. Dentro de tus actividades, Carlos, está la consultoría y el análisis político. ¿Asesorás a partidos políticos? ¿Asesorás en campañas políticas? ¿Cuál es tu actividad profesional en la política? Sí, nosotros, personalmente, digo nosotros porque somos un equipo, sí asesoramos en campañas electorales, asesoramos en gestiones de gobierno, a partir de la identificación de diferentes tipos de demandas que ocurren. ¿Y por qué medios? Si bien en el inicio nosotros éramos muy fuertes en lo que eran los relevamientos cuantitativos, más comúnmente conocidos como encuestas, o cualitativos, que son los focus group, lo que ahora estamos usando mucho, y sí hemos hecho vanguardia, porque esto lo estamos haciendo hace 7 años, tiene que ver con el social listening. Nosotros somos una empresa especialista de hace 7 años en que se dedica a relevar la información de las redes sociales que, cada persona, cada ciudadano, cada usuario de red opina al respecto. En materias que al gobierno le interesa, llámese seguridad, economía, situación social, turismo. Entonces, todo lo que se postea, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, en referencia a la seguridad o el turismo, nuestros sistemas levantan todo. Ahora, vos sabés que, perdón por la autorreferencia, de niño yo pensaba que podía ser presidente de la nación, como a lo mejor te ha pasado a vos o le pasa a todos los niños. Y por lo tanto hay que prepararse para ser
gobernador, intendente o presidente. Ahora, ¿para qué nos vamos a preparar si después apareces vos y nos decís, esto es lo que hay que hacer según las mediciones, los análisis, los focus group, las encuestas o, en este caso, las redes? Bueno, eso es parte de la preparación, porque la preparación no es que tiene un límite o un momento determinado, sino que es continua. Entonces, esto es parte de lo que yo simplemente ofrezco, es un insumo, un elemento para que usted termine tomando la decisión, porque usted es el que tiene que tener, la visión integral de qué es lo que está pasando, y usted tiene sin duda estratégicamente la visión hacia dónde quiere ir, no solamente usted, su carrera política, sino también a la representación que usted está tratando de que lo vote. Así que termina siendo usted, es como cuando uno va al médico. ¿El médico qué hace? Bueno, yo me caí el otro día, fíjese, estoy todavía con unos puntos en la ceja, pero bueno, ¿qué le pasó? Tal cosa, ¿qué quiere? Curarse. Bueno, vamos a hacer una radiografía, vamos a hacer una tomografía, buscamos estudios diagnósticos y después decide, ¿se lo va a hacer o no esta intervención? ¿Se va a hacer coser o no? Le pedimos con... Pero entonces, esa decisión pasa. Ese esquema, Carlos, de algún modo favorece el engaño, la mentira en las campañas políticas y en los políticos y el desencanto de la gente. ¿Por qué? Porque el político propone a los ciudadanos una idea política para que lo voten según esa idea política y después aparecen los analistas, los consultores, los expertos y le pintan un panorama de la realidad que le hace cambiar. Son momentos diferentes eso. Cuando aparece usted dice, y el político, lo que hacemos nosotros es corregirlo y hacerlo parar en la demanda, no lo hacemos cambiar. Simplemente ajustamos la demanda y fíjese que no solamente sobre un problema o una decisión, sino que, ya está, por ahí abonando su teoría, hasta nosotros le damos el dato con qué frases y palabras la gente se va a identificar mejor. Tiene que ver con el avance de la tecnología. Y créame, hablando de eso cuando ustedes decían, nos preparamos para tratar de ser presidente, yo soy de los que cree que ya el mundo no se divide entre ricos y pobres, sino entre el que sabe y no sabe. Y el saber no significa haber ido a una universidad o haber ido o hacer una maestría, sino es saber utilizar los elementos que ofrece el mundo actual y en consecuencia, cuando uno tiene una habilidad blanda de poder interpretarlo y después ejecutarlo, va a marcar la diferencia. Y en este aspecto, el día domingo, el día sábado, antes de ayer, Elon Musk presentó a los robots humanoides que le hacen prácticamente todas las tareas a ustedes. Entonces, saber adaptarse a esa tecnología nueva o no, el uso de la inteligencia artificial o no, va a marcar la diferencia entre las posibilidades de llegar a ser presidente o llegar a hacer lo que usted haya planificado en su vida o no. En ese esquema está actualmente la sociedad y hace también a la necesidad de que a partir de eso entendamos que hay nuevos paradigmas y sobre esos nuevos paradigmas procurar también hacer esta lectura. Recién hablamos de la realidad social argentina. Carlos, perdón, los dinosaurios de mi edad usábamos otros términos. Usábamos el término, por ejemplo, panqueque. Los políticos que vivían cambiando, es decir, esto que vos estás planteando de algún modo está propiciando el panquequismo político. Yo propongo una cosa en la campaña, después las redes me dicen otra, cambio, invento una palabra, Milei le encontró la palabra casta, y con una palabra llegó a presidente de la nación. Bueno, yo hasta si quiere lo cuestiono de cómo había panquequismo en la época antigua. Yo tampoco soy tan joven, claro, ¿no? Yo tengo 51 años. Sos joven. Bueno, pero yo le puedo demostrar si quiere con la historia, hay muchos hechos históricos, hasta de nuestros próceres, que muestran las contradicciones en sus conductas y en sus decires. Así que lo que hace esto, todo lo contrario, lo evidencia más. Quizás antes no nos dábamos cuenta, antes no nos enterábamos, ahora sí. El uso de estas formas de comunicarse, por ejemplo a través de este canal de streaming, y el acceso de todo el mundo, porque antes no todo el mundo tenía acceso ni siquiera a una radio, como usted sabe, iba al vecino a escuchar la radio. Entonces ahora sí, casi todos tenemos acceso a un celular y poder bajar y mirar lo que hoy estamos transmitiendo, lo que estamos diciendo aquí. Entonces eso hace a una mayor transparencia, a una mayor integración, y ese panquequismo que usted plantea termina hasta jugando en contra, porque yo en una campaña electoral, yo sí agarro datos de archivo de una cosa que usted decía antes y ahora lo dice de otra manera, o cómo era antes y cómo trata de ser ahora, para demostrar que usted no es fiable. Entonces,
hasta tomo ese elemento para hacer más transparente la situación. Y yo no voy a hacer cambiar el político. Lo que voy a hacer es optimizar y hacerlo más fuerte en lo que efectivamente él se destaca y en consecuencia provocar una mayor inquietud de conocimiento de la gente. Carlos Sicchar, recién dijiste que el poder hoy ya no es tanto económico, sino es el poder del saber. Hoy hay una línea política o un partido político, La Libertad Avanza, que está en el poder, que tiene el poder en la Argentina. Y lo preside la hermana del presidente, a la cual se le atribuyen poquísimos saberes. Bueno, primero, hagamos un pequeño recuento. No muchas semanas atrás estuvo la hermana del presidente en Córdoba, conjuntamente con el presidente de la Cámara de Diputados, Menem, organizando su partido. Estaba ya en un proceso de organización de esta fuerza que en muy poco tiempo llegó a Argentina, llegó, sí, a gobernar nuestro país tal cual. Y el saber que ella tiene hoy tiene que ver con el saber de la gestión del poder. Entonces fíjese cómo esos elementos, cómo ese proceso lleva a ella organizarse de tal manera para procurar, seguir explotando, porque no lo hace en nombre propio. Ella es en realidad Javier Milei, por más que el hermano trata de ponerle ese trípode de poder. Hoy la gente al que conoce, al que vota, al que le presta atención, qué es lo que dice o qué es lo que no, es a él. Si yo le pregunto a usted qué es lo que dijo Karina Milei hace pocos días en Santiago del Estero, y capaz que no nos acordemos. Pero si le pregunto qué es lo que dijo Milei hace pocos días, antes de ayer nomás, en la reinauguración de este centro cultural que está ahí en el ex Correo, en el Ciudad de Buenos Aires, y sí nos vamos a acordar de lo que dijo en referencia a que las universidades para los ricos, de la clase media. Fíjese eso, ¿no? Entonces, ella no es, al fin y al cabo, el poder, simplemente lo que está haciendo representando a su hermano. ¿Cómo es posible que a pocos meses de haber asumido el nuevo partido que se está reorganizando en toda la República, La Libertad Avanza, no contenga en sus filas a la vicepresidenta Villarruel? Bueno, yo creo que eso no le representa un problema tremendo al presidente, no lo desvela en realidad, inclusive esta recepción que ha tenido del Papa en el día de, creo que fue a la madrugada nuestra, porque tenemos 5 horas de diferencia. No es una situación de gran problema para el Libertad Avanza en sí. Lo que preocupa o lo que tenemos que prestar atención es quién está al frente de Libertad Avanza. Prácticamente nadie, están solos parados en el escenario de la demanda del poder. Al frente tenemos poco y nada, un peronismo totalmente desarmado, desdibujado, en una interna casi, digamos, de dinosaurio, como usted decía recién, entre Cristina, Kicillof, que representan lo viejo hoy en la sociedad, el radicalismo que quizás un año atrás pensábamos que estaba en una bisagra de recambio generacional, por ahí con Lustó, con De Loredo, y esa posición se ha dibujado, ha impresionado el radicalismo, y no solamente lo vimos en la elección, sino en cómo está votando en cada ocasión de que hay un proyecto de ley de la presidencia en la Cámara. Pero con la crisis que tenemos y las penurias que venimos padeciendo de tantos años, Carlos, ¿no es demasiado conformista lo que acaba de decir? Bueno, tenemos que conformar con este gobierno, con este presidente, porque al frente no hay nada. Justamente por esa razón, por la penuria que estamos pasando durante tantos años, es que hoy es presidente Milei. Porque el escenario no lo construyó él. La gente terminó votando por lo que no quería, no por lo que quería. Esa es la razón fundamental. Usted me ha dado justo la herramienta, el instrumento para explicar de la mejor manera posible por qué hoy Milei está en el poder y por qué hoy todavía tiene un tiempo de gracia que es superior a la lógica luna de miel que tienen los gobiernos cuando asumen, que pueden ser 6, 8 meses. Termina siendo mucho más porque está siendo duro, pero lógico con lo que él está planteando. Está planteando un Estado ausente. Por eso cuando recién hablaba, tenemos que pensar de forma diferente a como lo estábamos haciendo ahora. ¿Ausente, Estado ausente o antiestado? Por cualquiera de los lados, una cosa puede llevar a otra, porque al fin y al cabo
Él tiene como concepto de la famosa escuela austríaca de un Estado que casi no exista. Pero ¿cómo hacemos? Perdón que te vaya interrumpiendo, sí, Carlos, pero ¿cómo hacemos para explicarle a las familias de clase media y de clase baja que no tienen para comer, para pagar el alquiler, que no les alcanza el dinero, la escuela austríaca? ¿No te suena a una burla? Sin duda que para eso es difícil de entender, por eso vamos a ir a decirle que tenemos que terminar con la idea de que va a haber un Estado presente que los va a estar acompañando en cuestiones que tienen que ver con la atención de salud. Bueno, vamos a lo actual, al esquema de los subsidios de transporte urbano pasajero. Eso el Estado Nacional ya lo sacó, está sacando presupuesto a las universidades para seguir con los estudios superiores de los hijos. O sea, empiezan a dejar a la gente que prácticamente sin esas herramientas con las que contaba para vivir hasta ahora. Por eso es duro pensar diferente de ese status quo que uno lo ha perdido de un momento para otro. ¿Y por qué se da? Vuelvo a decir, ¿por qué se da esta oportunidad? ¿Por qué llegamos a esto? Porque venimos en un proceso de decadencia continuo. Estamos en un esquema donde en cámara lenta veníamos cayendo en una crisis que no terminaba más en cámara lenta. La gente sabía que era eso y que no caía más. Ahora dice, bueno, vayamos a sufrir de una vez por todas y tratemos de salir. Lo que pasa es que nunca pensaron de que ellos mismos, aquellos que lo votaron inclusive, iban a ser los que tenían que poner el mayor de los esfuerzos. Porque el Estado iba a salirse. ¿Vos creés que la figura de Milei se salva de las contradicciones en las que él mismo incurre? Bueno, no es fácil en esta instancia responder. Lo que sí le puedo decir que va a haber un momento en que va a tener un poco de respuesta al respecto, que tiene que ver con el próximo año, cuando habrá elecciones. Por ejemplo, hablando de contradicciones, ahora reivindica últimamente el valor del peso, peso argentino, al que calificó de excremento. Sí, tal cual. La gente va a volver a votar como votó a fin de año pasado, con el bolsillo. Vamos a tener la elección el próximo año y va a decir Milei sí, Milei no. No va a haber otra gran respuesta al comportamiento del voto. Esa va a ser básicamente el gran estímulo que vamos a tener. Y entonces ahí va a estar la oportunidad de que ellos puedan responder de esa manera. Si vos tuvieras que asesorarlo a Milei hoy, ¿le dirías que mantenga la catarata de insultos que profiere permanentemente a opositores, a universitarios, a periodistas? Bueno, sin duda que ahí en la dialéctica yo le daría algunos consejos para que optimice, no para que cambie la posición de crítica, porque le está siendo exitosa esa posición. Inclusive la decisión de sostener el veto al presupuesto de las universidades es una decisión política que él tenía totalmente claro qué es lo que representaba. Inclusive fue para él un desafío la primera gran movida, la primera marcha universitaria, y sintió que desde esa habilidad él podía construir una fortaleza, que es lo que termina haciendo en este momento. Entonces, instala situaciones que tienen que ver con la falta de transparencia en la gestión de los fondos de las universidades públicas. Entonces, fíjese cómo él construye eso. Entonces, yo no le cambiaría la estrategia que hasta ahora le está dando resultado. Lo que optimizaría por el otro lado, ¿no? De la manera. ¿No te parece, Carlos, que muchas de las cosas que hace Milei, así tan disruptivas, tan absurdas en algún caso, como de financiar la universidad o intentar cerrar la guardia de un hospital, en definitiva no son todos elementos distractivos que va generando día a día para que la gente se olvide de que está pasando hambre, de que hay pobreza, de que hay miseria, de que hay hambruna? Él le ofrece banderas desde el inicio de su gestión. Recuerde, con la eliminación de ministerios como el de la mujer, como va a prácticamente desaparecer el Inca. Él está entregando banderas a su público objetivo. Él está hablando a ellos y también a aquellos que no lo votan. Le está diciendo, este soy yo, del otro lado están ustedes. Está develando posiciones y en consecuencia lo está haciendo. En cuanto al tema de la crisis, de este 50% de pobres los 25 millones de pobres argentinos,
sin duda que es una situación crítica que todavía, como le decía, él tiene tiempo de tolerancia y lo está aprovechando, echándole la culpa o trasladándole la responsabilidad al gobierno anterior. Entonces, él está, justamente hace pocos días tuiteé, ¿no? Y hablando de nosotros los dinosaurios, Jorge, 25 millones de argentinos, decía la canción del Mundial en el 78. Sí. 25 millones jugaremos el Mundial y hoy 25 millones padecen la pobreza. Así que es realmente un número muy doloroso, muy duro, porque de todo lo que éramos un país en el 78, hacer hoy el mismo número de la cantidad de pobres es duro, pero así todo tiene todavía tolerancia el presidente. Veremos si esa tolerancia, con qué performance llega a la elección del próximo año. Particularmente creo que no va a llegar como está ahora, pero va a llegar bastante bien, pero no por mérito propio, sino por defecto ajeno. ¿Por quién tiene el frente? A nadie. No hay ningún líder fuerte al frente que le pueda hacer competencia. Y cada vez que sale Cristina, le está ofreciendo, sin duda, una rival óptima para él, porque Cristina representa todo lo otro. Lo que la gente votó para que no siguiera siendo. Cristina, el radicalismo, Macri, porque no te olvides, Carlos, que el PRO, Macri, la derecha, salió tercero. Y Massa salió segundo. Y segundo con posibilidad de ser primero. Sí, sí. Y le abona un poco su análisis y reflexión. Macri en un serio problema de desaparecer como partido, el PRO. ¿Por qué? Porque si le va bien a Milei, va a absorber el PRO. Y si le va mal a Milei, el PRO, que lo está apoyando, va a desaparecer como tal. Así que está con ese dilema también complicado, a ver cómo mueve cada pieza de ajedrez en cada momento Macri, para tratar de sobrevivir. O sea, lo que hoy vos ves en el análisis político es que hay Milei y Cristina. Eso es lo que hay. No quiero dejar, máximo que estamos en Córdoba, no quiero dejar afuera a Schiaretti, que él está tratando de construir una tercera posición. Schiaretti quiere ser el Milei prolijo. Eso me parece a mí que él está tratando de construir. Lo que pasa es que si Milei le va bien, siendo improlijo, como usted bien lo planteaba recién, por ejemplo, en el léxico, a la gente no le va a importar cuán bien o cuán mal hable. Le va a importar el resultado de impacto en el bolsillo. Entonces, ese idealismo que tiene el gobernador de Córdoba de ser el Milei prolijo, su éxito o fracaso va a depender mucho del éxito o fracaso del actual presidente también. Pero bueno, aparentemente estaría construyendo partido propio en unas 14 provincias, lo que le permitiría quedarse con algunas bancas de diputados. ¿De quién estás hablando? De Schiaretti. De Schiaretti. Que podría quedarse con unas bancas y poder construir ahí una fuerza. Y acá voy por otro tema que recién tocó, que hablaba de Yarlora. No solo creo, estoy convencido que a nivel nacional solamente hay espacio para un cordobés, no para dos. Máximo que representa, al fin y al cabo, el mismo electorado. O es Schiaretti o es Yarlora. Usted me dirá, bueno, pero Schiaretti está abonando, está limpiándole el terreno para que vaya Yarlora. Bueno, veremos. No sé si es así, no tengo ni por sí ni por no, pero hoy si es Schiaretti que está trabajando para construir este espacio nacional, yo creo que Yarlora, y lo estoy viendo, no está en ese camino actualmente. Es más, cuando apenas empezó la gestión de Milei, fíjese que Milei le metió 2 carpetazos virtuales al gobernador Yarlora. Les recuerdo el tema del avión, el uso del avión sanitario y la asignación presupuestaria que tenía en comunicación. Y le dijo, pero ¿por qué no reasigna ese presupuesto y lo lleva a transporte en vez de gastar, bueno, él dijo, en vez de pagarle a los periodistas? Entonces esos carpetazos virtuales como que lo mandaron un poco al sobre, ¿o no? Eso pasó. Entonces bajó un poco el perfil. Plantea algunas posiciones críticas, lo ha hecho, o por lo menos diferentes. Lo ha hecho la pasada semana en ocasión de la votación contra el voto del presidente. Él dijo que no, que él estaba a favor del financiamiento de las universidades públicas, pero con comportamientos que en muchos de los casos, en muchos
en muchos proyectos claves del gobierno nacional, los diputados del gobernador Yarlora votaron a favor. Ahora, si tenemos en un extremo a Milei y en el otro, supongamos a Cristina, y vos estás planteando la alternativa del medio, pareciera que la alternativa del medio ya definitivamente desapareció del escenario electoral argentino. Y hoy sí, tiene chances muy limitadas, y también en otro tuit que ponía, y para explicarle y responderle al respecto, que decía, Perón y Evita, con sus cadáveres, todavía sacan el 30% de los votos de Argentina. No importa quién sea el candidato del peronismo. Hoy mínimo sacan esa cantidad de votos. ¿Cristina es peronista? Bueno, eso creo que tendría que preguntarle. Ella representa ese voto de Estado presente, el Estado de bienestar, la justicia social, que justamente Milei, al inicio de su campaña y en la segunda vuelta electoral también, habla concretamente de la justicia social, que es totalmente una blasfemia. Él habla contra la justicia social. Entonces, si él habla qué es lo que no es y qué es lo que es Cristina, sin duda que representa un poco esa filosofía que tiene el peronismo. Hoy quiere ser candidata, quiere ser presidente del Partido Justicialista, así que podemos decir que sí se cree peronista. ¿Yarlora es peronista? Yo creo que sí, que también representa esos principios de la justicia social. No usa el término justicia social casi nunca. Sí, bueno, que uso no, creo que es relativo, sino qué es lo que representa en su hacer y especialmente en su gestión. La misma pobreza que tienen los argentinos en todo el país. Córdoba no. ¿En qué difiere Córdoba del resto del país en cuanto a miseria, pobreza, tristeza? Bueno, yo he visto que todavía está sosteniendo con presupuesto público provincial, como decíamos, los costos de los boletos, parte de lo que representa, bueno, la salud pública, él la sigue sosteniendo también comedores, o sea, el plan PAICOR todavía sigue sosteniendo. Entonces, eso sí tiene que ver con Estado presente, sí tiene que ver con ese principio de justicia social que representa el justicialismo. Esa diferencia de Milei. Milei que dice, no, las jurisdicciones provinciales tienen que hacer cargo del problema, bueno, del dengue, de la gripe, de la bronquiolitis, todo, al igual que de alimentar. Nosotros básicamente vamos a estar regulando, en todo caso desregulando. ¿El Yarlora cercano a Milei lo benefició o lo perjudicó? Bueno, aparentemente lejano lo perjudicó. Se vio claramente en la opinión pública en una provincia que votó más del 70% en la segunda vuelta a favor del presidente Milei, lo dejó descolocado. Cercano, pero pasa que tiene que ver siempre el tema, porque es complicado verlo a Yarlora cercano contra las universidades a Milei. Entonces también está en una posición complicadísima, como cualquier gobernador, en donde está reclamando fondos del Estado Nacional que, por más que hasta haya sentencias judiciales que le obligan al Estado Nacional que las pague, no lo está haciendo. Y eso nos complica económicamente. Fíjese, para obras públicas, el gobierno nacional no lo va a hacer, no va a seguir. Ya no es jurisdicción de ella, va a pasar a jurisdicción provincial o municipal. Ahora, ¿cómo puede estar un Schiaretti, un Yarlora, por ejemplo, cercano o afín a Milei cuando Milei dice claramente ustedes son la política y Milei representa la antipolítica? Llegó al poder por criticar a la casta y en esa casta están incluidos Schiaretti, Yarlora y compañía. Sí. Yo creo que el apoyo o marcar las diferencias lo hacen según temas. Así que no es que está absolutamente identificado con el gobierno de Milei, no lo veo ahí en realidad ni Schiaretti ni Yarlora. Ni tampoco en contra de todo. Así que depende casi de madrugada Tucumán a firmar un acta que no sirvió para nada, que ni se sabe para qué fue, a morirse de frío ahí, Yarlora. Eso es una identificación absoluta. Como ha hecho, bueno, han ido casi todos los gobernadores, pero no a identificarse, sino que a estar a favor de principios básicos. Y ha estado en contra, esta semana que pasó, ordenando a sus diputados que votaron en contra del veto de Milei. Entonces depende del tema, como le decía, está es un borderline, ¿no? En una posición complicadísima. Pero bueno,
yendo ya a temas de fondo, Milei está planteando abrir las importaciones y detonar la industria nacional. Y Schiaretti lo único que habla es de productividad y de industria nacional. Bueno, Schiaretti y Zarzor también hablan de lo mismo, ¿no? De que se sale con educación y sale con productividad. Milei está tratando de cumplir algunos parámetros macroeconómicos. Sin duda que la gran bandera de él es bajar la inflación. Al aumentar la oferta de productos a partir de la competitividad del precio, es lo que él procura, entiendo, hacer con esta acción de permitir la importación de algunos productos, como por ejemplo las cubiertas de los autos, porque la gente, a muchos que podían, por supuesto, no todo el mundo, si iban a cambiar las cubiertas a Chile, si iban a cambiar las cubiertas a Paraguay. ¿Por qué lo hacían? Simplemente por una cuestión de conveniencia económica. Entonces, bajar un poco algunos elementos paralencenarios que protegen en demasía, y hay muchos ejemplos al respecto, de muchos años de conglomerados de industrias nacionales. Los precios de la ropa, ¿no, Jorge? Es tremendo, es muchísimo. Como yo le decía, yo vivo en mitad del año en Colombia. La ropa en Colombia es de tremenda, mejor calidad que acá, sinceramente. No puede costar la mitad como ocurre. Tiene que ver también, creo, la presión impositiva que tiene cada comerciante, cada industrial. Nosotros tenemos una alta presión impositiva, tenemos dobles imposiciones y todos esos elementos tienen que ser desregulados, tienen que ir saliéndose. Y esa expectativa, que es otro impuesto, el de la inflación, que todos tememos, creo que los comerciantes que estoquean, creo que los industriales también, todos temen a rebrotes inflacionarios porque nuestra historia inmediata pasada nos blinda subiendo por las dudas el precio, o no vendiendo, estoqueándonos por si sube el precio y quedar descansado. Entonces, todos esos elementos que hace la cultura hace que, provoque sin duda mucha inseguridad jurídica, económica. Y quiero pararme un segundito en lo jurídico, porque ahí está el gran problema. Cuando uno construye un plan de negocio, en un free cash flow, en un modelo financiero, le explicamos a la señora, uno puede hasta modelar la inflación. Hasta que si va de más del 100% se puede modelar. Lo que uno no puede modelar tiene que ver con el cambio de las reglas de juego, que ahí está el gran problema. Cuando el Estado nos pone un impuesto más, o deja de ser flexible en alguna cosa, o le pone una restricción nueva, un requerimiento, un procedimiento burocrático nuevo, le cambia el plan de negocio, le cambia las reglas y su plan se cae. Allí está el gran problema, y por eso la desconfianza de los capitales que son serios, no los que vienen a apostar por la suba o baja del dólar, de un papel o no, de un bono argentino, sino esas inversiones serias. En realidad, mencionaste, Carlos, estabilidad jurídica para los inversionistas. Está clarísimo de que no hay estabilidad jurídica en este país y que la justicia está muchísimo más cuestionada que los partidos políticos, incluso que los sindicalistas. Sí. Y por encima de la justicia... ¿Por qué Milei no se mete con la justicia? Bueno, está tratando de meterse, no sé si le va a salir o no, está tratando de ampliar inclusive el número de miembros de la Corte. Pasa que ese meterse en la justicia no es como nosotros pensamos que se tiene que meter, como para tratar de desafiarlo. Mi inquietud del cambio de la regla de juego tiene que ver con las normas en general, de que no cambien, más que cómo interprete la justicia. Y vamos a ejemplo de país como Perú, que tiene un serio problema institucional político, pero la economía sigue estable, la economía no se toca. O vamos, como le decía, yo vivo en el Mediterráneo en Colombia. En Colombia gobierna un ex guerrillero del M-19, el presidente Gustavo Petro, de izquierda extrema. La economía no se toca en esos países, pero la miseria tampoco. No. Su plan de gobierno, la razón por la cual él gana, tiene que ver eso, con ampliar el acceso a la educación y el acceso a la salud de la gente que menos tiene. Pero no creo que tengan que ellos tienen más miseria que nosotros, ¿eh? No estamos ni tan lejos ni tan cerca, lamentablemente. Pero sí el acceso a la salud aquí es mejor, sí el acceso a la educación es mejor. Y la seguridad allá, en algunos lugares del país, es complicado. Pero vayamos a Perú, si no, en donde tiene una presidenta denunciada, después de un presidente que ha sido encarcelado
pero se mantiene estable la economía, el sistema, no sé todo, porque bueno, ellos sí creen, respetan la estabilidad jurídica del país, cosa que acá es muy cuestionable. ¿Latinoamérica sigue siendo un continente joven, Carlos? Sí, somos adolescentes comparado, perdón, yo lo digo también muy subjetivamente con respecto a lo que es especialmente Estados Unidos. Yo creo que Europa está en una serie de crisis desde el punto de vista de gestión demográfica. Desde el punto de vista institucional son, bueno, mucho más maduros que nosotros, con cientos de años más que nosotros, y se nota mucho. ¿No te parece que en Latinoamérica todavía faltan muchas más independencias? ¿Independencias de países, me dice? De países, sí. Bueno, no sabría, no me atrevería tanto, pero que sí nos falta madurar no tengo duda. Porque Latinoamérica es absolutamente dependiente. Fíjate vos que dentro de los que hablábamos de las contradicciones de Milei, hoy dice que China, que era para él un comunismo nefasto, hoy es un socio encantador. Bueno, sí, es una contradicción que tiene claramente el presidente y ha tratado de ser pragmático a partir de la necesidad que tiene su gestión. Que en aquel entonces lo decía cuando pensaba que no le hacía falta la renovación de los swap chinos, que es la moneda, que en realidad es una moneda financiera que tienen para financiar tesoros, y bueno, ya lo ha logrado. Pero Milei no es un salto al vacío. Bueno, todavía no lo sabemos. Yo vuelvo a decirle, por ahora, a mí me da la análisis para decir, es lo que la gente terminó eligiendo para no votar lo que no quería. Eso es para mí hoy Milei, por supuesto que es el presidente de nuestro país, y en el escenario enfrente no tiene absolutamente nadie. Y por eso también hay que tratar de entender desde dónde, ¿no? Desde dónde pensarlo, analizarlo. Es en que ha cambiado los paradigmas de la forma de entender la política. La crisis del 2001 hizo necesario un Estado muy presente, en todo sentido. Ese Estado hoy ya no existe más. Su modelo es totalmente opuesto a eso, entonces hay que entenderlo diferente, y aparte tiene una personalidad de ofensiva continua. No es un actor político que se defiende de nada. Él va a la ofensiva, 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 ofensiva. Eso es su estrategia en comunicación y en la política también. Vamos un poquito de nuevo a Córdoba. ¿Existe o qué es o cómo lo definís al cordobesismo? Que no sea, bueno, pongamos una vicegobernadora, un viceintendente de otro partido como para simular un consenso. Parece a mí que está muy bien logrado el libro que escribió, no me acuerdo si es su apellido también, que es Zapata, esta persona detrás de la sierra, que lo he leído. Creo que tiene mucho concepto muy bien fundado ese libro, de cómo nace ese cordobesismo, y sí creo que existe como tal. Desde los farmers que él representa en su libro, nacido en la Pampa Gringa, y cómo eso, como sistema, empezó a tomar forma y evolucionar, cómo lo interpretó en un tiempo moderno ya de la Sota y Schiaretti, y cómo hasta ahora ese entender de un sistema que es como tal, hoy se mantiene después de 25 años en la gestión de poder. Pero, hablando de gestión de poder político en ese caso, pero el cordobesismo es más allá, creo que representa más allá que simplemente lo político. Tiene que ver con una forma de gestionar la empresa, que tiene que ver con una forma de estudiar, de representar la universidad, de representarnos en muchos aspectos. Así que yo sí creo que existe una entidad específica que nos explica, y sí recomiendo ese libro para que podamos entendernos mejor. Dijiste que a nivel nacional, al frente de Milei no hay prácticamente nada. En Córdoba, al frente del oficialismo, digamos, que estamos hablando de 3 periodos de la Sota, Schiaretti y Yarlora, al frente de eso, menos. ¿Qué existe? Yo no dije que al frente no había nadie en la parte provincial. Todo depende también qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, y voy a hablar específicamente de Juez. Juez quedó solamente a 3 puntos en esta última elección de ser gobernador. Y podría haber sido gobernador si no fuera por la tradición de Loredo, que se mantuvo en un híbrido hasta último momento.
ese es un elemento, ha sido una variable. ¿Qué otra variable ha sido también el arreglo que hizo Zarzora con Martín Gil? Eso explica por qué ministro, bueno, sí, sigue siendo ministro por más que esté en licencia, porque hubiese sido él candidato del Frente para la Victoria en vez de ser Alessandri, esos 3 puntos se los sacaba Gil. Entonces eso también tiene que explicar un poco. Entonces creo que hay algo al frente. Y partamos de este concepto que es fundamental. La gente no elige lo que no conoce. Y Juez es una persona muy conocida en la provincia, por eso salió con muchas chances de ganar. Y Zarzora, ¿dónde ganó especialmente? ¿Dónde hizo la diferencia? En Córdoba Capital y el corredor del Ruta 19. En el resto de la provincia ganó Luis Juez. Entonces no es que no haya nada, Juez lo sabe, Zarzora sabe que el frente todavía está Juez, se mantiene vivo y es en consecuencia todavía para Zarzora, si es que va a una reelección en un escenario probable de que él decida eso y que tenga esa única posibilidad, o quien sea su sucesor, un adversario muy duro de roer. Por eso que juego no de Loredo en esta ocasión va a ser fundamental para el peronismo. Si hay 3 candidatos más o menos fuertes o solamente 2, va a ser determinante. Y entonces creo que el escenario sí en Córdoba es diferente, y este concepto de cordobesistas y cordobesismo hay que entenderlo también para aplicar este análisis. Vamos a ser diferentes. Carlos, ¿por qué en Córdoba no hay Córdoba Papers? ¿Porque hay demasiada honestidad política o porque hay un periodismo ensobrado, un periodismo que ha ocultado, un periodismo que ha tapado todo? ¿Cómo puede ser que no haya un corrupto en 30 años o 40 de democracia cordobesa? Bueno, allí si no hay cosas claras, alguien que haya investigado, que haya buscado y que haya identificado una prueba, por lo menos para ser investigada, sería, bueno, complicado, o por lo menos a mínimo irresponsable de mi parte acusar de que efectivamente hay corrupción, porque el propio presidente Milei dijo de Zarzora los 29.000 millones que se gastaron en comunicación, en prensa. En realidad lo que dijo Milei es el presupuesto asignado que tenían y que lo pide reconducir. De todas maneras, si gastaron esa plata, o si estaba, póngale que no fueron 29.000 el pasado año, que hayan sido 10.000, es mucha plata igual. Pero si efectivamente lo gastaron comprando espacios en medios de comunicación, y bueno, allí no habría corrupción, siempre y cuando esté la factura y que efectivamente el espacio se haya tomado. Eso sí representaría... La ley de ética pública, Carlos, establece explícitamente que ningún gobierno puede promocionar obras, servicios o lo que sea de su gestión de gobierno personalizándola, y acá cualquier aviso del gobierno sale la cara de Zarzora, el nombre de Zarzora, o la gestión del intendente tal, o la gestión del jefe comunal tal. Bueno, fíjese que le doy un poquito para atrás para explicar a dónde quiero ir. Cuando Luis Juez gana la intendencia de Córdoba por el 64% de los votos, gana porque él se paró como un líder ético. Recordemos que venimos de una gestión de Cámara seriamente cuestionada. Ahí sí tiene un ejemplo de alguien que fue preso por una cuestión de corrupción, porque Cámara estuvo preso por su desmanejo en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué hecho ilícito? En ese caso era por la venta de el espectro, algo así, ¿no? El espacio aéreo. Él había concesionado eso. No, por nada, porque se había llamado a una licitación para el control satelital de todos los vehículos de la municipalidad, que no se sabía por dónde andaban, y en uno de los postulantes había un lejano pariente de Cámara, y Juez lo mandó a meter preso por eso. No existió el delito. Bueno, pero si estuvo preso, fue delito eso. Desconozco si fue específicamente eso, pero si él estuvo preso, el juez logró que representó un delito y tuvo que cumplir una condena. Lo cierto es que él se paró sobre esa bandera ética pública, porque los líderes pueden ser cuatro características puede tener el líder. El líder puede ser ético, puede ser carismático, puede ser innovador o puede ser con know-how técnico. Ejemplo, De la Sota era un líder carismático, no ético, a percepción de la gente, no estoy hablando de estudios que hacíamos. Sí. Schiaretti es un líder técnico, no carismático. Luis Juez es un líder ético, sin know-how, a percepción de los cordobeses que entienden que no hizo una buena gestión en Córdoba. Si Luis Juez encontrara algún elemento, como usted dice ahora, que represente un hecho de corrupción
concreto, que él pueda tomarlo, presentarlo como prueba, creo que ha hecho varias denuncias de todas maneras, que haya sido valorado entonces como prueba y condene a esto de la anterior gestión, sin duda va a volver a vanagloriarse, a pararse como un líder ético y habrá transformado la problemática de la ciudad como un problema de transparencia. Carlos, y tendrá suerte. Permitime que no me corresponde, pero que descrea de lo que acabas de decir, porque no hay una denuncia, no hay un fiscal que intervenga, no ha habido un hecho de corrupción en 40 años en esta Córdoba. Es decir, cualquier vecino, es más la gente en la calle habla de que los políticos son todos chorros, ¿no es cierto? Y los funcionarios son todos ladrones. No hay un solo caso. Entonces, yo tengo mis dudas de que la oposición, llámese Juego, llámese de Loredo, llámese los radicales o quien sea. Fíjate vos que han denunciado hace poco desde el Tribunal de Cuentas, juezista, y desde legisladores, juezistas, ¿no es cierto? La compra de 400 vehículos al doble de precio, ¿no es cierto?, con varios millones de dólares por encima de la cotización que la tuvieron que echar atrás, y no existió denuncia, no existió un fiscal que saliera a investigar el caso. O sea que la corrupción está definitivamente instalada y entrelazada entre oficialistas y opositores. No quiero llegar a esa velocidad, sí le voy a recordar que existe un exfuncionario condenado por un hecho que es interpretado de corrupción, que es Raúl Costa, fue el director de Córdoba Ambiente, por una concesión, por un permiso que dio para construir por ahora son dos hechos, en uno de los hechos ya condenado, en una zona, roja, denominada roja, en donde no se puede construir. Él fue encontrado culpable, así que sí existen antecedentes, por lo menos ese me recuerdo en este momento. Del que usted me dice, por supuesto, no le ha ido, desconozco la profundidad, si efectivamente el representante del Tribunal de Cuentas del Partido Nuevo, el juecismo, hizo o no la denuncia y en qué estado está, desconozco, pero sí, ese hecho me recuerdo de un exfuncionario condenado por esa situación. Que puede haber habido muchos más, no tengo dudas, pero puede haber, pero no sé qué pasó. Hubo y hay mucha honestidad política en el oficialismo cordobés, sea de donde sean. No, yo no pongo la mano en el fuego por nadie de eso, no, para nada, en absoluto. Lo que sí, no sé, lo de las denuncias, ¿en qué estado están? ¿No crees que el periodismo de Córdoba va demasiado lento, demasiado tarde respecto de denunciar la corrupción? Vamos a poner un caso, es decir, se enteraron de algunas cosas irregulares en el gobierno de Angelos 12 años después. De Schiaretti todavía nadie dijo nada. Y mirá que se han hecho obras públicas, mirá que había una vialidad que mamita, una vialidad provincial que mamita. Nadie dice nada. Es como, y casi me atrevería a hacer futurología, de acá a 10 años va a empezar el periodismo de Córdoba a acordarse que hubo una avenida de circunvalación, que se hizo un puente, que se agregó otro por el otro lado, que se hizo, en fin, no es el periodismo y la justicia y la oposición y el oficialismo parte de todo un sistema que está manchado. No quiero dejar afuera que nos quedemos afuera los ciudadanos comunes, porque nosotros también podríamos hacer algo si es que se provoca esa inquietud. ¿Qué, por ejemplo? Hoy hay elementos, cuando uno no puede denunciar sin pruebas, hay elementos que podemos nosotros entrar en un portal de gobierno abierto, identificar inconsistencias, a partir de esa inconsistencia, por ejemplo, en alguna compra pública, a partir de eso provocar una denuncia. Cualquier ciudadano puede hacerlo. En cuanto al periodismo, creo que atrae más la producción y el trabajo en hechos policiales, por decirlo, que en hechos de este carácter político. No sé si... ¿Por qué? Es porque tiene que ver con lo que la gente prefiere leer. Es morbosa la gente. Le digo porque nosotros hacemos, como le decía, humor social en redes. Hasta pondría en duda lo que vos decís, Carlos, porque si el país entero siguió las excavaciones en la Patagonia, investigando el dinero K, el dinero Lázaro Báez, los bolsos de López,
ocuparon meses y años a la prensa argentina. Y acá en Córdoba no hubo un bolso, no hubo una excavación, no hubo una caja fuerte, no hubo una valija. La última valija que yo conocí como periodista fue la valija que mandó entregar Angelós a un diputado peronista para votar la tercera reelección, la reforma de la Constitución en la legislatura. Y bueno, pero Córdoba me parece que también es una isla, como decía Angelós, en ese sentido. Esta isla son todos santos. Sí. Bueno, no sé si, seguramente no, pero casi me olvido de una reflexión que sale en ese libro también, que se llama Buenos Muchachos. Esa isla que representó Angelós, que también representa el accionar de Schiaretti y Zarzola desde el punto de vista político, les ha resultado también, siendo autoconstruido desde el punto de vista del sistema, un problema, porque es una valla que no le está permitiendo de manera óptima saltar a nivel nacional. No le fue bien a Angelós y no nos vamos tan lejos de su ejemplo. Le ha costado bastante Schiaretti al respecto. ¿Por qué Schiaretti no tuvo una buena performance para ser electo presidente, para pasar a la segunda vuelta? Y porque no era conocido, porque nos encerramos acá. Y eso creo que lo que trató de hacer Zarzola al inicio de su gestión, de salir a hacerse conocer inmediatamente, pero como dicen los chicos hoy, le hicieron un tate quieto con un par de carpetazos virtuales. Hicimos una referencia al periodismo. ¿Vos creés que hay en Córdoba periodistas que formen realmente opinión pública? Bueno, eso lo medimos nosotros en las encuestas. ¿Sí? Se mide, por supuesto. Periodistas conocido y prestigioso, ¿no? Se mide. Y yo le voy a dar una parcialidad y muy relativa de resultados. Sin duda que los más viejos, digamos, y sé que no se van a ofender por la palabra, son los de mayor referencia, llámese Clariá, llámese Martínez, Petete o Cuadrado, porque son muy conocidos, pero en aquellas personas de más de 40 años, porque los chicos no miran televisión, no escuchan radios. Pasado estuve, hace algunos años, y no hace pocos años, por lo menos 5 años, reuniones en donde me decía, bueno, porque ¿qué decía en la radio? Que yo estaba con una colaboradora nuestra, una chica que trabaja con nosotros, y me dice, ¿qué radio venía escuchando vos? No, yo no escucho radio, yo escucho Spotify. ¿Cómo escuchar radio? No sabés las noticias, no les interesa. Entonces, también entender eso es fundamental. ¿A qué colegio secundario fuiste en Córdoba? No, yo soy de Tío Pugio, yo fui al colegio de mi pueblo. No, ¿te acordás de Telemanía, el programa? Sí, por supuesto que lo veía. Bueno, nosotros hicimos, esto ya hace muchos años, una encuesta con todos los estudiantes del último año del secundario que venían a Telemanías, y la pregunta era: ¿a qué periodistas o comunicadores detestaban más? Los 3 periodistas que detestaban más en ese momento, esto ya es tiempo atrás, por lo tanto se lo puede decir, era Mario Pereira, Jorge Cuadrado y el Lagarto. Los 3 más exitosos. En esa época, ojo, no había celular, no había todos estos sistemas. O sea, estamos hablando de una época en que los chicos veían televisión. Detestaban a Mario Pereira, a Jorge Cuadrado y al Lagarto. Curiosamente, los 3 más exitosos de la comunicación. Hoy esos chicos, que seguramente habrán sido menos de 25 años, te pueden decir que no los conocen. Sí, sí. No los conocen, no saben quiénes son. No los ven, no los escuchan. Hablando de nuevas generaciones, ¿les resulta a las nuevas generaciones muy aburrido hablar de ideologías? Sí, en realidad sí. Aunque las ideologías para mí existen. ¿Ah, sí? Y representan, por supuesto, que representan diferentes tipos de conceptos. Pero en realidad les aburre más que hablar de ideología, hablar de política en general. No a la mayoría de los jóvenes no les atrae, no se sienten atraídos por la política, lo que pasa. Sí hay, por supuesto, una comunidad de jóvenes que está bien politizada. Y en ese sentido, allí quien ha trabajado al respecto muy bien fue el kirchnerismo, porque, sobre esos jóvenes que hoy son adultos mayores en algunos casos, ellos ya hoy no están llegando.
ese público que formó el kirchnerismo ya no son los jóvenes de hoy. Y esos jóvenes de hoy son los que votaron a Javier Milei. Entonces se encontraron desconcertados. ¿Qué pasó con esos jóvenes que le dimos tanto apoyo, le dimos el estudio, le dimos la posibilidad de tener su casa, de ir a viajar? Hoy para ellos eso era derecho adquirido y Cristina no está en el radar. Porque Milei lo votó. Inclusive estoy pensando para explicarles también por qué lo vota un chico, por ejemplo, que está en La Salada. Hablando de ese lugar en Buenos Aires donde se vende ropa bien económica. En realidad ha cambiado también la forma de trabajar de los chicos. Y las comunidades que construyen y donde participan, que es diferente a esa la que construyó Cristina. Porque ese chico que antes iba a La Salada a vender la camiseta trucha de la selección, ahora no le hace falta ir. Y no hace falta rodearse con el resto de la gente que vende. Él de su casa, ni siquiera de su casa, pero póngale que compró por fabricante o le hizo hacer, o él cosió la camiseta de la selección, él directamente la despacha desde Mercado Libre. Y su comunidad es la comunidad virtual con la que él se comunica actualmente. Eso entendió Javier Milei y a ese chico él llegó, mientras que el resto de los políticos no. Por eso cuando yo le digo hay que cambiar los parámetros de donde uno interpreta la política actual, es fundamental. Y no hablo solamente de Argentina, sino que hablo de todo el mundo. Vos sabés que hablando de ideologías, hablando del pragmatismo que mencionaste varias veces en esta charla, Carlos, el día que Argentina se consagraba campeón mundial en el 78, ese mismo día, en otro lugar de Buenos Aires, Jorge Luis Borges daba una conferencia sobre la inmortalidad del alma. Obviamente nadie ni siquiera se enteró que existía esa conferencia de prensa, salvo los pocos asistentes a escucharlo a Borges, mientras rugía en las tribunas y el fervor pseudo patriótico por un campeonato de fútbol. ¿No te parece que el fútbol ha terminado siendo una gran mentira y haciendo un gran daño a la sociedad argentina desde el punto de vista social, político y educativo? Te sumo que también mientras tanto eso ocurría, había otros que se estaban muriendo en los campos de concentración. Pero no le podemos echar la culpa al fútbol de esa situación. Creo que es parte de la vida social, no solamente en nuestro país, sino de muchos países del mundo, que se le haya puesto tanta fuerza, tanta... A veces se lo haya visibilizado tanto y se haya transformado tanto en un negocio. Bueno, tiene que ver con la evolución de la cultura de los negocios, en este caso dentro del deporte, que es el favorito de la mayoría de los aficionados del mundo, pero no me parece que sería injusto ponerle ese peso o ese cargo al fútbol como tal, que el fútbol es mucho más que un partido primera. El fútbol para mí inclusive es poder compartir eso, un futbolito con los amigos. Pero justamente hasta para ir con futbolito con los amigos tenemos que pagar el lugar a la canchita para ir a jugar. Bueno, pero es parte de la evolución de la comodidad, de la seguridad, de la disposición de un espacio para estar allí en un lugar que esté iluminado porque vamos a jugar a la noche. Claro que no juego mucho fútbol, o de compartir un asado después, pero creo que es mucho más que solamente el partido de la televisión que podemos pagar o no, o de una eliminatoria que podemos ver o no, o podemos, yo no digo ninguna, a ir a participar en un estadio, pero creo que es una cultura mucho más amplia y no lo vería justo que le echemos la culpa en ese sentido. Si tuvieras que asesorar a un candidato a gobernador en Córdoba, ¿le recomendaría que utilice a los cuartetos? Bueno, ellos van a usar, depende de quién. La técnica de usar a alguien conocido y referente y respetado de una comunidad, sea de un cuarteto, sea de una comunidad virtual, hoy llamados influencers, o sea de una comunidad religiosa, porque también se hace, eso se llama apoyo testimonial, en donde alguien da testimonio de que determinado candidato goza de fe a partir de mi apoyo. Esa es una técnica de campaña electoral, o también, ¿sabe qué? Es una técnica hasta para lanzar un programa social, en donde, ya ha pasado, donde deportistas famosos apoyan una causa que es social, o hemos visto hace poquito a Maratea apoyando una causa social que es la ayuda a los bomberos de la cumbre ante los incendios. Bueno, eso es un apoyo testimonial, que es una técnica que es válida. Yo sí le aconsejaría a un político que se apoye en
en un referente comunitario, porque vuelvo a decir, la diferencia está, recién lo hablaba, entre si te conoce o no te conoce. Si te conoce, te vota. Si no. Lo usó a la mole mole. Sí, otros han usado a la Mona, y otros no recuerdo otros cantantes, pero a Damián Córdoba me acuerdo que también fue a cantar. Y se han usado deportistas también para apoyar, se han usado actores, o sea, personas conocidas para que den referencia. Sí, y después Cacho Buenaventura fue candidato a vicegobernador, el Pichi Campana también por su ha sido viceintendente. Entonces, por eso, después si uno se equivoca o no con quién eligió, bueno, pasa por otro lado. O uno se entera después todos de que esa los mobileros conocidos de Mario Pereira en Cadena 3 terminaron siendo diputados. Claro, entonces, de eso se trata, de usar personas conocidas para ser... Y ahí también creo que va a haber un gran desafío en el armado de la lista de Córdoba, por lo menos, a diputados para el próximo año. ¿Qué opinás de la vida privada de los políticos? Es un derecho ciudadano conocer la vida privada de los políticos. De Milei se conoce todo, hasta el nombre y la edad de cada uno de los perros. De Yarlora no se sabe nada. De Yarlora, el gobernador de Córdoba, no se sabe dónde vive, si está en pareja o no, absolutamente nada. Eso es bueno, es malo, es necesario, es prohibitivo, porque una cosa es la vida privada y otra cosa es la intimidad, ¿no? Está claro. Pero de Yarlora salió no hace muchas semanas que se divorció. Sí, y la última foto con su esposa y su familia fue el día que asumió. Sí. O sea, como que quedó esa sensación de que en campaña había atrás una familia que lo contenía con normalidad, si vale el término, pero que en realidad era una fachada que después de asumido se asumió la realidad. Entonces, está bueno conocer la vida privada. Es decir, de Milei hay una exacerbación de la vida privada, ¿no? Bueno, todo depende de cada personaje, de cada político, porque creo que Milei usa eso, elige usarlo, Yarlora no lo elige usar, de hacer de su vida privada y de la existencia, bueno, de sus perros, sus novias famosas, parte de su agenda de comunicación. Yo no digo que elige adrede enamorarse de Yuyito González o anteriormente de Fátima Flores, pero que sí, eso él conoce claramente que representa un impacto mediático y hace que sea parte de la agenda. Recién lo contaba Mario, que traer temas periféricos al centro de la escena para no hablar de lo que realmente pasa. Bueno, esa era una muy buena estrategia que utilizaba tanto Perón como Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fue presidente de Brasil, muy reconocido. Es una estrategia de traer entonces el tema de la periferia al centro para que se hable. No digo que él lo esté haciendo Milei en el caso de sus relaciones emocionales, pero que evidentemente provoca eso, no tengo duda. O trae, como hablamos recién, temas de la agenda que no son tan dolorosos como sí lo es la pobreza, y los pone en el medio, en esa posición de confrontación, que, fíjese, es muy caro para muchos argentinos, como es el tema de la educación pública universitaria, pero para él es un tema más que nada de estrategia, porque el impacto de presupuesto de lo que se está hablando, considerando lo que representa el PBI, es menos del 2%. ¿A qué atribuís, Carlos, el pánico que genera en gran parte de la sociedad cordobesa la cámpora? Bueno, sin duda que hablamos de los que saben y los que no saben. Yo cuando decía hablar de los que saben, no solamente hablo de una formación, sino también del acceso a la información. La información que se ha ofrecido durante todo este tiempo sobre la existencia primero de la cámpora, después lo que representó como poder y lo que terminó siendo, y ese relato, hablamos recién de Lázaro Báez, de la Rosadita, el rol que tenían algunos... Pero nada de eso tenía que ver con la cámpora, casi sí, todo lo contrario. Sí, pero algunos tenían relaciones de poder y dinero, ¿no? Y estaban financiándose aparentemente también con esos fondos. Pero bueno, por decir, la información, inclusive hablando de las redes, verídico o no, porque las fake news existen, las fake news son parte de una estrategia, las fake news afectan y hace la construcción de información en consecuencia del comportamiento.
ha hecho que la cámpora, merecido o no, termine siendo digamos, un elemento totalmente negativo para el que representó el kirchnerismo como tal. ¿Vos hacés alguna diferencia entre propaganda y publicidad conceptualmente? No, en general no, porque yo en realidad para mí es una estrategia de comunicación y a partir de ahí uno puede elegir los diferentes tipos de soporte. Creo que eso por ahí está más atado a la manera tradicional de usar medios y hoy lo más penetrante son el social media, la de redes. ¿Utilizás la inteligencia artificial para tu tarea profesional de consultoría política? Sí, si usamos de hace tiempo. Inclusive nosotros construimos algoritmos para determinar comportamiento de personas y continuamente la inteligencia artificial está interfiriendo en nuestra vida. Este programa que aparece en el canal de YouTube va a salir como preferido en algunos que tengan que ver, que tengan como interés justamente cuestiones de carácter social, político, por lo menos en esta sección que estoy participando. Y el algoritmo construido con inteligencia artificial se lo van a mostrar con más frecuencia a aquellas personas que tengan ese interés declarado dentro de la red. He dejado el profeso para el último, un tema que sé que te apasiona y te conmueve. Alguna vez dijiste que los intendentes de la región se están dando cuenta de que hoy no basta con tapar baches, levantar la basura y cambiar los foquitos. Y ahí viene tu experiencia de Medellín. Sí, tal cual. Y cuando hablo de intendentes de la región no hablo de ciudades grandes, no hablo de ciudades como Córdoba, hablo de ciudades tan pequeñas o localidades tan pequeñas como Tío Pugio, donde vengo, en donde hay diferentes tipos de herramientas, instrumentaciones, de participación ciudadana. Por eso hablaba recién, nosotros también tenemos que salir a denunciar, nosotros también tenemos que salir a investigar, nosotros también podemos proponerle cosas al municipio para que haga, para que nos compre, para que seamos protagonistas y modelar nuestro pueblo o nuestra ciudad tal cual nosotros requerimos, porque estar de espectadores después no nos da derecho a salir a criticar mucho. Pero hay muchas experiencias que tienen que ver con la seguridad comunitaria, como saber, hay muchos programas que se aplicaron en forma exitosa, por ejemplo en Medellín, pero en otras ciudades cómo se ha sensorizado la ciudad, algunas ciudades españolas pequeñas, cómo en realidad la calidad del aire, algo que había hecho Martí, usted recordará tranquilamente, pero muy bien. Lo tengo hasta presente, una imagen del camioncito frente al correo en Colón y General Paz. Exacto, ahí estaba, pero había varios y los movían. Sí, pero esa es la imagen que... Hoy solamente hay un programa que sensoriza el microcentro de la ciudad, que es un programa que fue financiado por la Unión Europea, cuando en realidad la ciudad necesita sensorizarse en muchos lugares, porque hay lugares en donde hay asentamientos industriales dentro del radio urbano de nuestra ciudad que por la expansión, por falta de planificación, como decía recién, han quedado dentro, y yo tengo mis serias dudas sobre la emisión que tienen de sus gases, si son tóxicos o no, o la eliminación de líquidos que van directamente a la cloaca, si son tóxicos o no, o si se provocan o no, que me dicen, no, pero no se provocan. Bueno, quiero ver eso. Entonces, hay diferentes tipos de elementos. El uso de tecnología para poder movernos en la ciudad más libremente, el uso de Waze. Recién venía en un taxi que lo tomé como Uber. Entonces, él me hablaba, y ahora viene nuestra aplicación, que sale el 18, y yo le decía, bueno, pero va a estar al fin y al cabo el gran desafío en que la gente quiere usar esa aplicación y que deje de usar Uber. Entonces, eso, el apropiarse de tecnología, de saber que con eso uno llega 5 minutos antes, en promedio, a cualquier destino. Toda esta idealización, por lo menos para la ciudad de Córdoba, ¿pública o privada? Bueno, allí le sumo 2 elementos más. Universitaria y ciudadana. Son 4 hélices, no 2. Y acá me decían, no, pero nosotros tenemos un montón de convenios firmados con las universidades, privada y pública, me consta. Pero son escasísimos los ejemplos a través de todos estos años de cosas concretas que se hayan ejecutado de manera conjunta. Pueblo de Medellín, porque sabe que vivo la mitad de mi año allá, las universidades son protagonistas, son las que llevan a cabo y ejecutan programas muy exitosos. Algunos de los cuales trajeron acá como
como referencia, pero que las copiaron bien copiadas. Como por ejemplo lo que está comenzando a funcionar con el tema de las ciclovías, de las bicis gratuitas. Es una experiencia de allá que lo implementó una universidad privada que se llama AFIT a partir de una tesis de unos niños, de unos chicos, de unos jóvenes. Y hoy Medellín, por más que sea una zona de lomas, porque es precordillera, la última milla, allí hay metro también. Otra gran solución que Córdoba debería transitar y trabajar seriamente. Allí hay metro. Del metro a la casa es en bicicleta. O del metro a la estación de bus que te lleva, porque es un sistema integrado. Pero acá hasta fracasaron los ómnibus rusos que trajo algún intendente. Sí. Podemos decir que fue exitoso el tema de los trolebuses porque todavía están. Entonces, eso sí, es una antigüedad que hay que cambiarlo, pero sí. Y me voy a ir a un caso, y se lo traigo acá como, si bien no es novedad, sí para mucha gente. Y tiene que ver con la innovación. Y tiene que ver con un flagelo que hemos padecido el pasado año y el principio de este año, y vamos a volver a padecerlo y con muertes este próximo año, que tiene que ver con cómo mitigar el contagio del dengue. En Medellín han aplicado una solución muy exitosa que ha bajado entre el 95 y el 97% el nivel de contagio del dengue. Con una ciudad tropical. Primero pensemos y tengamos claro de que el cambio climático, cosa que niega Milei, sí es una realidad que está ocurriendo y nuestra zona se ha tropicalizado. Tenemos inviernos muy duros, como pasó hace poco, pero con épocas de calor y humedad mucho más extendido. Entonces tenemos el clima tropicalizado y los mosquitos han llegado, siempre estuvieron, pero los mosquitos con dengue han llegado para quedarse. Y además, le sumo, ha habido casos de Zika en Rosario, un brote importante, y chikungunya, y en el norte tenemos fiebre amarilla. Todo eso por el mosquito. No es el mismo mosquito la fiebre amarilla que el del dengue, pero vamos al dengue exclusivamente. ¿Qué hizo Medellín? A partir de una experiencia muy exitosa que financió Bill Gates, usaron unos mosquitos que tienen inoculado una bacteria que se llama Wolbachia. La Wolbachia es una microbacteria que está en el 60% del total de los insectos del mundo, de nuestro planeta, y se alimenta de la glucosa y de la proteína, al igual que el dengue. Entonces, pero es más fuerte la bacteria de la Wolbachia, entonces el dengue no tiene capacidad de sobrevivir dentro del mosquito, en las glándulas está. Entonces, cuestión que el mosquito con Wolbachia contagia al que no tiene y termina de inocular al resto de la comunidad de mosquitos y no hay contagio en consecuencia. Y bueno, en este tiempo de ir buscando soluciones, me doy con que existen varias fábricas de mosquitos en el mundo. En los países asiáticos hay fábrica de mosquitos, en Inglaterra hay fábrica, en Estados Unidos, en Miami hay, en muchos lugares del mundo hay fábrica de mosquitos, en Medellín hay fábrica de mosquitos, en donde crían estos mosquitos con Wolbachia y los liberan con la gente, porque es un programa comunitario en donde se le explica qué es lo que pasa, qué es lo que va a hacer ese mosquito, que va a picar igual que el resto, lo que va a pasar es que no va a contagiar, porque el que contagia a ese mosquito que está con dengue y no le permite seguir contagiando. Fíjense cómo ese método natural, que es una innovación tecnológica, sí que lo es, pero es biológica, nos puede permitir a nosotros avanzar en esta mitigación de esta enfermedad que este año lamentablemente, según se estima, es muy probable que ocasione más enfermedades fatales por el hecho de que ya va a haber segundos contagios. Carlos Ichar, no sé cómo agradecerte, placer, de verdad, todo lo que nos has explicado, todo lo que hemos aprendido, y esperamos que pueda repetirse esta visita. Un placer, bueno, muchas gracias a la gente que nos está mirando. A disposición. Bueno, un placer, muy amable. Igualmente. Un honor tenerte. Igualmente.